Estamos en Generación FEN, un poquito distinto el día de hoy, Benja, porque normalmente hablamos con alumni, o sea, con egresados de la FEN. El día de hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a hablar con un profe que se acaba de integrar a la FEN, que estuvo como 20 años viviendo en Estados Unidos, fue profesor titular o con tenure en Columbia, en el MBA de Columbia, después en el MBA de Stanford, y acaba de integrarse a partir de enero, si no me equivoco, a la FEN. Amigo personal mío también, sí, buen amigo mío, hincha de la U, como corresponde. También, bueno. Gabriel Weintraub, profesor titular de la FENU Chile, ¿cómo estás? Bienvenidos a Más que Números. Hola Gabriel, buen día. Hola Patricio, hola Benjamín, un gusto estar acá. Igualmente. Y así es, de la U, fanático de la U. Fanático de la U, po. Tú sabes que con Gabriel fuimos juntos a El Salvador cuando la U salió campeón ¿En después serio? de 25 años. Mira, Sí. inolvidable entonces. Inolvidable. Día, aquello, inolvidable, Día absolutamente. Oye, Gabriel, bueno, te acabas de incorporar a la FEN como profesor titular. Estuviste, no sé cuánto, 10 años haciendo clases en el MBA de Stanford. ¿Qué ideas traes? ¿Cómo era la vida allá y qué ideas pretendes traer para acá? Mira, Stanford es un lugar muy, muy especial, en particular porque la interacción entre la academia y la industria está muy desarrollada, es muy fluida. Hay un círculo virtuoso muy mágico que ocurre entre la academia y la industria. Y eso es algo que en Chile ya se hace, pero yo creo que es algo que se puede profundizar mucho más en general en Chile y en particular en la STEM. Todos los profes tienen un derecho en Stanford de usar un día de la semana para trabajar en empresas. Exactamente, eso en la mayoría de las universidades de Estados Unidos hay un día a la semana que tú básicamente lo tienes libre, tú puedes hacer actividades privadas y muchos de nosotros hacíamos eso en Stanford, en tener un día libre para trabajar en la industria. Y además pasan un montón de otras cosas en lugares como MIT, como Stanford, en que los profesores empiezan empresas, son advisors de empresas, están en los directorios de empresas, y como te decía, ahí hay un círculo virtuoso bien mágico que ocurre. O sea, esto se incentiva, este vínculo entre academia, estudiantes y empresas. ¿Falta en Chile eso? Yo creo que se han hecho cosas, pero sí, yo creo que falta profundizarlo. Si uno piensa en una escuela de negocio, yo creo que parte por la industria, por las políticas públicas, por el medio. Eso debería ser una motivación central. Estamos tratando de resolver problemas complejos que ocurren tanto en la industria como en políticas públicas, en el gobierno, en el Estado. Y yo creo que podemos tomar ejemplos de las cosas que pasan como lugares en Stanford y tratar de replicar algunas de las cosas acá para profundizar esas relaciones de todas maneras. Ya, y cuando tú estabas, para entender, que tú estabas allá en Stanford y tenías un día libre que podías usarlo en cualquier cosa, ¿qué hiciste? Alguna de las cosas que hice fue advisor del equipo de ciencia de datos, de Data Science de Airbnb, y ahí trabajamos un tiempo, por ejemplo, en hacer lo que se llaman los A/B tests. En una empresa tecnológica como Airbnb, nada va al producto sin antes testearlo de manera científica, de manera rigurosa, estadísticamente rigurosa, en que un grupo por ejemplo, quieres probar si es que cambiar la interfase con el usuario. Y eso tú lo testeas, hay un grupo de control, hay un grupo de tratamiento, se randomiza, y hay una vez que cuando estás haciendo esto a escala, haces cientos de experimentos, hay problemas estadísticos bien complejos y yo trabajaba con el equipo de Airbnb para tratar de resolver estos problemas. ¿Y por qué es relevante? Porque si tú te equivocas en cambiar el producto, puedes perder 100 millones de dólares o ganar 100 millones de dólares si le apuntas. Entonces eso era un trabajo que hacíamos en un ejemplo de una colaboración entre la academia y la industria, que por un lado eran problemas sofisticados para la academia y por otro lado agregaba mucho valor para la empresa, para Airbnb en este caso. Oye Gabriel, y cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia de llegar a la FEN, qué es lo que quieres hacer ahí en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Imagino, por supuesto, con la mirada puesta en lo que es la inteligencia artificial. Te leí hace un tiempo una entrevista que decías que la inteligencia artificial estamos capeando la ola aquí en nuestro país, cuando realmente se está viniendo un verdadero tsunami, ¿no? Sí.
Mira, vengo feliz de entrar a la FEN. Yo estuve en la Universidad de Chile en ingeniería, pero muy honrado y contento de volver a mi alma mater, a la Universidad de Chile, y muy entusiasmado de las oportunidades que existen. Yo creo que en los próximos 5 o 10 años va a ser el cambio más grande en términos tecnológicos de los últimos 100, 200 años. Y tenemos que estar acorde a ese cambio, y eso significa actualizar los currículum. Tengo bajo el liderazgo del decano de Gregorio y muchos de mis colegas, eso ya se está haciendo, y eso es algo que ahora queremos profundizar. Queremos hacer investigación aplicada de frontera, y también lo que hablaba antes, la vinculación con el medio, que yo creo que ahora es más importante que nunca, porque se nos viene este tsunami, este tren de alta velocidad que es la inteligencia artificial. Y vamos a tener que resolver problemas muy complejos en todo ámbito de cosas. Y yo creo que la manera, o quizás la única manera, en mi opinión, de hacerlo bien en Chile es fortaleciendo la relación entre la academia y la industria. Y esas son las cosas que queremos hacer desde la FEN. Y ahí ves que hay un punto débil en ese sentido de poner a la inteligencia artificial con la importancia que requiere los tiempos que estamos viviendo. Mira, más que un punto débil, lo veo como un gran desafío que tenemos, por ejemplo, en una escuela de negocio, y al mismo tiempo una gran oportunidad. O sea, yo creo que las empresas que no entiendan este cambio que se viene van a desaparecer. Los gobiernos que no entiendan esto van a perder una oportunidad única de mejorar su eficiencia y productividad y una mejor atención a los ciudadanos. Y los países que no lo entiendan se van a quedar atrás. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad que tenemos que subirnos como escuela, como universidad, como país, para contribuir a poder materializar esta oportunidad. Y al mismo tiempo hay riesgos, o sea, eso también hay que reconocerlo. Cuando hay cambios tecnológicos hay siempre ganadores y perdedores, y también nos tenemos que hacer cargo de estos riesgos, el impacto en el mercado laboral, por ejemplo, y eso es algo que también tenemos que pensar con mucho cuidado. ¿Qué mensaje le darías, Gabriel, a las empresas que están escuchando esto, leyendo esto, entendiendo de que se viene algo que se llama inteligencia artificial, que quizás todavía no terminan de entender demasiado bien cómo les afecta o qué oportunidades hay? Pero claro, como tú dices y dicen muchos, la velocidad del cambio es rapidísima, o sea, o lo implementas rápido o te quedas fuera. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería pensar una empresa chilena subirse al carro de la inteligencia artificial? A ver, lo primero es pensarlo. Esto le va a pegar a toda la industria. En Silicon Valley se está hablando que de aquí a 3 a 5 años va a haber esto, lo que se llama inteligencia artificial transformativa, que ya va a transformar distintos sectores de la economía. Y las empresas, yo creo que tienen que tener un proceso por un lado, de realmente entender la tecnología. Porque hay mucho, cada vez que hay estos cambios tecnológicos, hay muchas palabras y que van, vienen, y yo creo que realmente hay que entender para qué sirve la tecnología, cómo le va a impactar en su negocio en particular. A algunos negocios le va a pegar más rápido que a otros, y de manera más profunda que a otras, y partir quizás del problema. Las empresas están resolviendo problemas para consumidores, para usuarios, y yo no me olvidaría de que estamos partiendo de un problema que queremos resolver, y cómo esa tecnología nos ayuda a resolver ese problema. Más que enamorarse de la tecnología, yo creo que eso es un error. Cuando uno se enamora de la tecnología, termina pasando, que yo lo veo harto en empresas, tenemos que hacer inteligencia artificial, tenemos que hacerlo sin tener mucha conciencia para qué realmente sirve, cómo agrega valor, y ahí empiezan a ver, no sé, todos estos chatbots que al final quizás no agrega mucho valor, que no sirve mucho. Claro. Entonces, enamorarse del problema, no de la tecnología. O sea, que al final, y de todas maneras, sí, perdón, dale. Al final lo que hay que pensar es que esto es una manera de innovar, esto se asocia a investigación y desarrollo, pero son maneras de hacer mejor las cosas. Y para eso se pueden usar los datos, se puede usar la tecnología, y tú pensarías que una empresa puede hacer pequeños testeos para ir innovando de a poco y no hacer una gran revolución de una sola vez, sino que ir como construyendo esos cambios y esa mejor manera de servir a sus clientes y solucionar los problemas con estos testeos. ¿Te gusta esa idea? Claro, sí. A ver, yo creo que hay distintos tipos de cambios. Este es un cambio que es muy grande, es muy disruptivo,
pero claro, cuando uno empieza a pensar en cómo implementarlo en la empresa, no va a cambiar todo de la noche a la mañana y no lo vas a cambiar también por un motivo, yo creo por dos puntos muy importantes. Uno, que la inteligencia artificial no funciona sin datos. Entonces, lo primero es que tienes que tener un data lake, o sea, tienes que tener datos estructurados que puedan ser un input para la inteligencia artificial. Y dos, que los procesos muchas veces no están listos para que la inteligencia artificial sea productiva. Entonces, muchas veces tienes que rediseñar los procesos. Y ahí, volviendo a tu punto, yo creo que, claro, cambios, empezar quizás como con lo que se llaman los quick wins, ¿cierto? Los cambios fáciles, pero que pueden tener alto impacto. Yo empezaría por ahí y puedes ir testeando qué cosas van funcionando o no. Y de todas maneras, o sea, yo creo que en este tipo de cambios, a pesar de que son cambios gigantes en el mediano y largo plazo, me parece prudente ir empezando por cambios pequeños, ir aprendiendo, ir iterando y mejorando. Oye, Gabriel Weintraub, profesor titular de la FEN Chile, ¿con qué FEN te encontraste? ¿Qué te ha parecido la FEN a la que llegaste después de haber estado, yo dije, 20 años en Estados Unidos, 10 en Columbia, 10 en Stanford y ahora llegaste a la FEN? ¿Qué te ha parecido? Yo he estado súper bien impresionado. Me parece que en la última década la FEN ha hecho avances súper importantes en contrataciones, gente que está haciendo investigación de punta. Hay un grupo de analytics, de data, de IA que está pensando en estos temas, que es mi área, que ya viene un par de años o incluso más pensando en cómo tener un currículum moderno en estos temas, cómo hacer investigación de punta, cómo vincularse con el medio. Así que la verdad que creo que es una gran plataforma para seguir profundizando en estos temas. En ese sentido, yo creo que el decano Gregorio, todo el equipo, mis colegas han hecho un gran trabajo de posicionar la FEN en un lugar y yo creo que estamos bien posicionados para seguir profundizando en lo que se está haciendo y subirnos a este carro de la inteligencia artificial. ¿Y qué cambios tiene que hacer la carrera de ingeniería comercial en general para poder adaptarse a estos nuevos tiempos? ¿Qué ajustes curriculares? Mira, ya se están haciendo, y lo primero es modernizar que es algo que ya se está haciendo, se está implementando, el currículum en todos estos temas. La gestión cada vez es más lo que se llama data driven, o sea, las decisiones ya muchas veces no se toman con la persona que tiene más poder dentro de una reunión o el que grita más fuerte, sino que, bueno, testémoslo contra los datos. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Cómo tomamos la mejor decisión basada en datos? Y ese es un cambio curricular muy importante en que tenemos que tener un currículo muy sólido en datos, en analítica, en herramientas de predicción, modelos de predicción, en inteligencia artificial. Eso yo creo que es muy, 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 muy importante. Súper. Gabriel Weintraub, profesor titular de la FEN Chile, también hincha de la U. Muchas gracias por ¿Eso lo hace para molestarme a mí, Pato? No, a otros. No te voy a decir a quién. Mucho chirolazo ya. No te voy a decir a quién. No, porque bueno, la U requiere refuerzo positivo. Los hinchas sufrimos tanto que requerimos refuerzos positivos todo el rato. Hace ratito que no celebran aparte. Bueno, muchas gracias. Nos veremos en el estadio ahí con Chao, Gabriel, un gusto. Gracias, chao, Gabriel. Gracias, Patricio. Chao, que estén bien. Chao. Chao.